En la Escritura nos enseña que nosotros a través de Jesucristo hemos sido trasladados a una forma de vida diferente. En esa forma de vida nosotros nos movemos a través de una herramienta que Dios nos dio que se llama fe. La Biblia habla 4 veces en diferentes tiempos con diferentes escritores de cuál es la forma de vivir la clase de vida de Dios. Vamos a ver esas 4 formas, esas 4 citas. Vamos al libro de Habacuc, por favor. Habacuc capítulo 2. En el versículo 4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta, ¿qué dice? Se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El justo para vivir la clase de vida de Dios es a través de la fe. Amén. Vamos a Romanos primero, capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios o la clase de vida de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo, ¿qué dice? Por la fe vivirá. Amén. Gálatas, adelantito, vamos a Gálatas, por favor. Capítulo 3, versículo 11. ¿Ya lo tienes? Y que por la ley de Moisés, ninguno se justifica para con Dios, porque es evidente. Porque el justo, ¿qué dice? Por la fe vivirá. ¿Cuántas van? 3. Vamos a Hebreos, capítulo 10, verso 38. Dice: mas el justo vivirá por fe, y el que retrocediere no agradará a mi alma. 4 veces la palabra de Dios describe la forma en que tú te tienes que conducir en este mundo para vivir la clase de vida de Dios. ¿Sí? Yo quiero que sepas que la salvación no es por la fe. La salvación ha sido dada por regalo. Efesios capítulo 2, por favor. Hay gente que me dice: yo soy salvo por fe. Pues no es cierto, porque si no, esa fe te contaría como un valor. Ni siquiera es tu fe, es la fe de Dios. Efesios capítulo 2, verso 8 dice: porque por gracia, regalo, sois salvos. ¿Y por medio de qué? De la fe. Es la fe lo que te hace disfrutar del regalo, pero el regalo es salvo. La salvación es gratis. Ahora, yo quiero que sepas una cosa: el diablo es un ser que le gusta generar presión. Es más, uno de los adjetivos del término muerte significa estar bajo presión. Bajo presión. Hay gente que vive bajo presión financiera. Hay gente que vive bajo presión familiar, presión emocional, presión ministerial. Y eso se reditúa en tu cuerpo. Hay gente que vive siempre presionado y ya de repente tiene problemas de hipertensión, etcétera, etcétera, de tanto afán, etcétera, etcétera. Y la Escritura dice que la salvación es un regalo. ¿Y qué significa salvación? Quitarte de presión, quitarte de esa estrechez. Pues para quitarte de esa estrechez, que es gratis, se requiere un mecanismo llamado fe. Y tú, ahora que recibiste a Jesús, fuiste diseñado y cualificado. Ahorita voy a explicar esto. Vayan por favor a Colosenses capítulo 1, versículo 12, por favor. Hay gente que me dice: es que no estoy preparado, hermano. Mira, será que no estás preparado, pero sí tienes las cualidades para llevar a cabo esto. Dios te llamó a vivir igual que Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues Él te dice cómo vive. El justo, ¿cómo vive? Por la fe. Entonces tú tienes que seguir el mismo mover que Él. El mismo mover que Él. El justo vivirá por fe. Yo así vivo, te dice Dios. Yo vivo por fe. Yo creo algo y hablo algo. El justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Pues tú también fuiste llamado a eso. La Escritura te pone en la misma posición y en la misma condición para llevarlo a cabo. Antes la Escritura te decía: ni servías, inútil. En Romanos 3:10 dice: no hay ni un justo ni aun uno, todos se hicieron inútiles, eras inútil. Ahora en Cristo Jesús Dios te ha dado las cualidades para vivir la clase de vida de Dios. Colosenses 1:12 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Subraya esa palabra, apto. También se traduce como capaz.
o que tienes la cualidad, ¿sí? Cuando una persona, un observador de algo, un observador de futbolistas, va y ve en los jugadores y dice, ese tiene cualidades, o sea, tiene aptitudes para poder jugar a otros niveles. Pues Dios no te vio a ti aptitudes, sino que Él te transmitió sus aptitudes para poder ser socio de Él. La Escritura dice que nos hizo aptos para participar, subraya la palabra participar, viene del término griego koinonos, y no es más que ser socio. Yo soy socio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en esa sociedad yo participo de la herencia. Estoy apto, tengo las aptitudes, las cualidades de disfrutar su herencia. Amén. Pues esa herencia la tengo que disfrutar a través del mecanismo que Él me dio, fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es tuyo, sino ha sido regalado por Dios. Aún la fe no es tuya, Dios te la dio. ¿Cuántos dicen amén? Para que no haya ningún problema. Todo pasó por el sistema de calidad de Dios. Dios te la entregó. Ni dice, ay, es que yo no tengo fe. Claro, la tuya a lo mejor no, pero la de Él sí. El día que recibiste a Jesús, el día que escuchaste, tú recibiste esa medida de fe. Ahora te estás desarrollando en esa medida de fe. Amén. Pues estás aprendiendo a caminar. Jesucristo, ¿cómo se reveló? Yo soy el ¿qué? Camino. ¿Y para qué es un camino? Pues para andar. Yo a veces le digo a la gente, ¿y para qué son las banquetas? Tienen síndrome de coche, ¿no? Siempre por el medio. Las banquetas son para caminar, así como las calles por el medio son para transitar los vehículos. Pues un camino es para transitarse. Pues Jesucristo describió un caminar. Y en ese caminar es un caminar diferente a la forma de caminar del mundo. Vamos, Isaías 55, versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. A veces tú pensabas llevar una vida como los demás. Hay gente que como vive en una colonia y sus amigos hacen eso, pues estás, pues voy a hacer lo mismo que mis amigos. ¿Por qué? Porque de esa manera pues me siento sociabilizar. El hombre es gregario, ¿no? O sea, le gusta estar en grupo. Le gusta estar en grupo. Ay, si mis amigos se motean, pues yo también, con tal de sentirme aceptado. Y así hay gente que opera en eso, ¿sí? Yo, por ejemplo, me moví en un ambiente de pandillas, ¿no? Y para ser aceptado, pues tuve que entrar en una pandilla. Tuve que moverme en eso, ¿sí? Ya ven que en las prepas, ¿no? Se hacen los grupitos. Ahí están las flans. Sí, ahí mira, las otras. Sí. Y de alguna otra manera se forman grupitos. Pues Dios quiere que comprendas que fuiste llamado a ser del grupo de divino y que hay un mover en Él y que te quiere enseñar cómo moverte tú. Te quiere enseñar cómo son las cosas espirituales. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Qué cita les dije? Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos mis caminos, dice Yahweh. Versículo siguiente. Así como son más altos los cielos que la tierra, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que. O sea, la forma de caminar de Dios es muy diferente a la forma de caminar del mundo. Pero Dios te está diciendo, hey, te estoy elevando a que camines como yo. Yo quiero que te mueves como yo, no como el mundo. La Biblia dice que el que se mueve como en el mundo, en realidad estás en mucha diferencia de cómo se mueve Dios. El mundo utiliza para caminar sus sentidos y se mueve con lo que siente, con lo que ve, con lo que puede razonar. Así se mueve el mundo. Y la Escritura nos enseña que Dios se mueve de otra manera. Vamos a Corintios, por favor. Capítulo 5 de Segunda de Corintios, versículo 7. Porque por fe caminamos. Ojo, no por qué. Entonces hay dos formas de caminar. Una se llama fe y la fe tiene un sistema y el otro es vista. El mundo opera según sus sentidos, es sensorial. Fíjate, vamos a primera epístola de Juan, capítulo 2, verso 15. Dice así, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de qué, y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del quién. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice?
permanece para siempre. O sea, tú debes de moverte según la palabra de Dios, según la voluntad de Dios, no según lo que ven tus ojos. Y esto es un problema para mucha gente, que por eso no obtiene sus promesas. Dios dice cosas de tus hijos y tú dices, ay, qué bonito se oye, pero mire, mi hijo es bien macuarro, bien etcétera, etcétera. Mire, véalo. Pues ese es el problema, que en el reino de Dios no usas tus ojos para tomar juicios. En el reino de Dios vas a usar la fe, lo que dice Dios, no lo que dicen tus sentidos. ¿Cuánta gente acepta el tener o no tener dinero por lo que le grita su cartera? Hay carteras que te gritan, ¿no? Las abres y no hay nada. ¿Y qué terminas diciendo? No tengo dinero, ni nada que dar. Porque tus ojos dicen una cosa, pero no es lo que Dios dice. La Escritura dice que nada te faltará y que Él te ha enriquecido y te ha hecho millonario. Entonces dices, bueno, pero ¿cómo se compagina? Exacto, tienes que caminar de forma diferente. Y voy a dar un ejemplo bíblico. Vamos al Evangelio de Mateo, y esta va a ser nuestra cita base. Yo varias veces he platicado parte de mi testimonio de vida. Uno de ellos es que yo sufrí una enfermedad muy rara, Mateo 14, verso 22. Y esa enfermedad, si hay algún doctor puede decir, se llamaba uveitis periférica. Y esto ocasionado por otra enfermedad también rara que se llamaba espondilitis anquilosante. No necesitas saber qué es, está gacho, nada más. Entre ellos era que perdí mi vista. Entonces pasó eso, entonces mi vida empezó a decaer en ese sentido. Pero un día escuché la palabra de Dios con respecto al plan de Dios en mi cuerpo. El plan de Dios dice que yo fui sano y Dios me quitó toda dolencia y toda enfermedad de mi cuerpo. Entonces empecé a escuchar esa palabra y empecé a aceptar ese plan, y dije, a partir de ahora acepto lo que tú dices, no lo que veo, aparte que no veía. Y empecé a aceptar eso. Al mes yo recibí la salud de mi vista. Mi ojo izquierdo ahora ve. Yo lo tenía de esos ojos, ¿han visto esos ojos como cuando pierden sensibilidad? Que se ven como si tuvieran un paño verdes, ¿sí? No, de verdad, así lo tenía. Y ahora ya veo. Lo mismo pasó con mi espalda, pero tuve que decidir aceptar, creerle a Dios y no a lo que sentía mi cuerpo. Lo sensorial se convierte en enemigo de Dios para creerle a Dios. Es que yo me siento muy mal, pero Dios dice que Él te sanó. Sí, pero yo me siento muy mal, pero Dios dice que Él te sanó. Entonces tú estás moviéndote según tus sentidos. Vamos a leer esta escritura, capítulo 14, verso 22, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Ojo, ¿qué es lo natural? Díganme, ¿qué es lo natural para ir al otro lado del lago, del mar? En lancha, una lancha, ¿no? ¿Sí? Olvídate de cosas modernas. Lo más normal que es, pues una lancha. Pues ellos, para obedecer a una orden de Dios, utilizaron un mecanismo natural, ¿sí o no? Y mucho pueblo de Dios así se mueve. Dios dice algo y utilizan, es que Dios me quiere sano, por eso voy a ir con aquel doctor y aquel y aquel y aquel. O sea, estás buscando mecanismos, ¿qué? Naturales. Qué bueno que vayas al doctor. O sea, Dios te quiere vivo, cualquiera que sea la forma legal. Porque hay gente que va a la brujería y viene a peor, ¿sí? Dios te quiere sano. Si no le estás creyendo a Él, por lo menos que le creas que vayas con el doctor, ¿sí? Si no le crees que Dios te quitó el dolor de tu cabeza, pues tómate una aspirina, pero Dios no te quiere con dolor. ¿Estamos de acuerdo? No te quiere de faquir. Mira, Dios, ahí te va este dolor. ¿Para qué lo quiere? A Dios no le ofrezcas cochinadas. No le ofrezcas, es mi dolor, mi sufrimiento te lo ofrezco. A ver, ¿te gustaría ver sufrir a tu hijo y que diga, lo hago por ti, jefa? Entonces, ¿por qué piensan que Dios sí es tan gacho? Quítense esas ideas. Son ideas religiosas, tradicionales, ¿sí?
y de ignorantes, de ignorantes. Ya olvídate de ponerte el nopal, ¿sí? Una vez vi una persona que estaba le dije, ¿por qué? ¿Que le duelen las piernas? ¿Por qué va de rodillas? No, es que estoy haciendo algo para Dios. ¿Y tú crees que eso le gusta a Dios? ¿Le has preguntado si le gusta eso a Dios? No, pues es que pues así se hace. Pero no es lo que le gusta. Dios no quiere la muerte de nadie ni el sufrimiento de nadie. No hagas las cosas por ignorante, como si Dios, te faltan 10 metros para que yo te dé un milagro. No hace eso. Dios usa la fe, quiere que le creas. Amén. Ahora, Mateo 14, verso 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento es ¿qué? Cuando tú sigues medios naturales, siempre vas a tener oposición. ¿Estás creyendo por establecer un negocio y estás buscando medios naturales? Siempre va a haber trabas para poner ese negocio. Ellos obedecían, ¿no? Vamos a la otra, al otro lado, a la otra orilla, y empezaron a remar. Remen, remen, pero el viento era contrario, las olas eran contrarias, entonces le estaba costando mucho trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo natural. Puede ser que estés confundiendo, que estás haciendo las cosas como Dios quiere, pero te está costando mucho trabajo. Y por eso hay gente que me dice, hay que pagar el precio, las cosas son difíciles. Y en la escritura dice lo contrario. Jesús dijo, mi yugo es fácil. O sea, si tú sigues mi dirección, va a ser muy, muy fácil, muy fácil. A ver, ¿te gustaría que todos los días al levantarte tempranito, a las 7 de la mañana, que se me hace tarde, a las 7 de la mañana te andas levantando y que llegaran y tocaran, señor Iván, sí, dígame, aquí está la dotación para el día de hoy, $2 millones, y que fuera así diario? ¿Sí? ¿No te gustaría eso? ¿Sería fácil trabajar ese día? Pues sería muy fácil hacer esas cosas, ¿no? En cambio, ¿cuántas gente se levantan y hay que trabajar por cubrir la quincena? Y ahora tocó la quincena larga. Ya no sabías. Es que es quincena larga. Un día me dice, ¿puede orar por mí? Es que me falta dinero. Y es quincena larga. Pues quincenas son 15, ¿no? ¿Sí o no? No, pero es larga porque se cruza el fin de semana. Yo no entendía. Miren, hasta ellos alargan los tiempos. Pues se les hace difícil vivir así a la gente. ¿Por qué? Porque van en una forma natural. Aunque puedan decir que están creyéndole a Dios, estoy obedeciendo a Dios, pero te está costando ¿qué? Mucho trabajo, porque vas de una forma natural en tus propias fuerzas. Y ahí estaban echándole ganas, remándole. Órale tú, Juan, no le afloje. Y tú, Jacob, órale, órale. ¿Sí? Estamos obedeciendo a Dios, pero te está costando trabajo. En cambio, fíjense cómo debe de operar el espiritual. Verso 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos. ¿Cómo? ¿Cómo caminaba? ¿Y qué usaba? La fe, porque nosotros caminamos ¿por qué? Por fe, no por vista. ¿Le costaban trabajo las olas a Jesús? Iba por encima de ellas. ¿Le costaba trabajo el viento? Hay una versión que me gusta, dice que se deslizaba, como si fuera en una patineta, en una tabla. ¿Sí? Ellos, como no estaban acostumbrados al mover espiritual, luego pensaron, eso es un fantasma. Y a mucha gente se acerca a Dios y piensa que Dios va a usar los mecanismos naturales nada más. Y Dios es un Dios sobrenatural, porque mis caminos son más altos que los suyos. Entonces, si yo tengo un Padre sobrenatural, yo soy un hijo ¿qué? Sobrenatural, apto, preparado para ser socio de Dios, andar en los mismos lugares que Él, moverme en las mismas situaciones que Él, en sus mismas formas. Los otros obedecían, entre comillas, ¿por qué? Porque no usaban ¿qué? La fe. ¿Y qué les dije el domingo pasado? La fe sin obras es ¿qué? Jesús estaba haciendo algo sobrenatural.
Hay gente que dice, ay hermano, es que casi no tengo dinero. Ah, bueno, vamos a orar. Y en ese momento Dios dice que todo lo que traiga lo dé. Pues no le estoy diciendo que no traigo, nada más traigo para mis camiones. Pues Dios les dice que si trae para los camiones, que lo dé. A ver, póngase a orar otra vez, hermano, para ver si le dice. Yo siempre les he dicho, yo para suplir las cosas financieras, en vez de pedir, doy. Yo soy un diezmador, ¿eh? Yo a mis pastores siempre, cada semana llego y les entrego el diezmo. Y si salgo de viaje, llevo un sobre donde aparto el diezmo. Eso es de Dios. O sea, Dios dice, eso es mío. Y es el principio de la sabiduría y el principio de que toda mi tierra sea fértil y esté preparado. Y eso ha hecho que yo viva en otros niveles financieros. Dios me ha llamado a vivir su clase de vida. Y la fe viene, ¿por qué? Oír. Y yo he escuchado que el diezmo es de Dios. Entonces, ¿qué voy a usar? La fe. Entonces, ¿qué hago? Traigo el diezmo. Había un hermano que llegaba después de recoger el diezmo. Oye, ¿por qué no llegas desde la alabanza? Es un inter para que uno vaya llegando. ¿Quién dijo eso? En realidad, en las sinagogas, en el tiempo de Jesús, en el templo, no podías entrar al templo si primero no pasabas al diezmo, porque es lo primero que tenías que hacer, era honrar a Dios. Por eso el pastor Andrei decía, no te presentes con las manos vacías delante de Dios. Así dice el libro de Deuteronomio, cuando te presentes con Dios, no te presentes con las manos vacías. Por eso si llegabas ahí, ay, voy a entrar al templo, había gente que vendía corderos, que vendía eso, limpios, ¿para qué? Para llevarlos y ofrecer. Si nos ubicamos, porque no te deberías de presentar con las manos, ¿qué? Yo predico lo que Dios me dice que predique, pero ahorita estaba yo meditando algo y se me vinieron imágenes. Estuve investigando acerca de religiones. Tengo un maestro ahí en la universidad que estudió una maestría con referencia a la cultura religiosa. Y ahí estuvimos platicando, es un maestro para mí ha sido una bendición. Y estábamos platicando y la famosa cultura de la Santa Muerte. ¿Saben que la gente va y sabe qué es lo que les piden para ofrendar? Diamantes, oro. Los sacerdotes de la Santa Muerte eso piden. Si eso lo hacen las culturas que no conocen a Dios y honran a sus dioses con bienes, ¿por qué les cuesta tanto trabajo al pueblo de Dios cuando se les dice honra a Dios con las primicias de tus bienes? Si nos ubicamos. Pero bueno, esa es otra historia. Nada más se los pongo así, ¿sí? Cuánta gente que con tal de, hombre, la cultura del cuerpo, tengo que bajar, tengo una boda en 5 semanas y tengo que bajar, ¿cuántos kilos? 10. No, ponga, y le entran y le ponen dinero y succione de aquí, o que agarre de aquí, cuelgue de acá, o etcétera, ya ves, el chiste es bajarlo, ¿sí? Tengo que bajar 3 tallas. Bendito Dios. Me quiero poner el vestido de cuando me casé. Bendito. No sé, hay gente, la cultura del cuerpo, y ahí le invierte. Es cultura, es un culto. Pues honra a Dios y vas a ver cómo va a cambiar tus finanzas. Con Dios no seas pichicato. Sé generoso. Da deseos, dará. Y Dios es bueno. Pero bueno, esa es otra historia, ¿sí? Entonces, Jesucristo iba en otro nivel. Sus discípulos iban en un nivel natural, pero no usaban la fe. Y Jesucristo iba arriba, iba por encima, no le costaba trabajo a él. A los demás sí. Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, se angustiaron, de verdad gritaron. La palabra turbación es una palabra que significa en griego como gritar desesperado. ¡Ay! O sea, ver un fantasma, ¿no? Ahí les va. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, 26, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo.
Es a lo que me refiero. Pero enseguida Jesús les habló. ¿Qué hace Jesús cuando clamas? Habla, da palabras. Y fíjate qué palabras tan hermosas dice. Dice, tened ánimo. Eso siempre te va a decir cuando estás angustiado y gritas. ¿Qué voy a hacer? Dios te dice, ten ánimo. Yo soy y estoy contigo. Yo soy. ¿No qué? No tengas miedo. El miedo es lo contrario a la fe. Por eso la Biblia habla tanto de no tengas miedo. 365 veces viene en la Biblia, no tengas miedo. El miedo es satánico. No uses el miedo. Ay, hermano, es que yo tengo miedo de que me vayan a embargar. Ten cuidado, porque el miedo es la forma en que el diablo trabaja. Tienes miedo, va a suceder. ¿Por qué crees que todos esos merolicos esoteristas usan el miedo? Si no das, mira, te va a ocurrir esto y esto y esto y esto, porque son sacerdotes del miedo. En cambio, Dios, ¿qué te dice? No tengas ¿qué? No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas temor. Amén. ¿Por qué? Porque Él quiere que uses la fe. Yo a veces la gente dice, ¿por qué usa el miedo? Use la fe. Este es un testimonio que escuché. En un vuelo de Nueva York a Chicago, se dieron cuenta que ya había pasado del tiempo en que deberían de llegar, ¿sí? Y estaban dando vueltas en los grandes lagos. Y aquí hay un piloto aviador y él me puede confirmar. Uno de los protocolos que cuando tienen que hacer un aterrizaje forzoso es soltar todo el combustible. Entonces pasaban por encima del mar para soltar el combustible. Entonces una persona, un pastor, iba ahí y se le ocurrió preguntar a la persona, oiga, ¿por qué estamos dando tantas vueltas? Y en ese momento la señorita dice, ahorita el capitán se va a comunicar. Entonces se puso a orar el pastor y Dios le mostró que el tren de aterrizaje tenía un defecto y el sistema hidráulico tenía una fuga y no podía bajar. Dicho y hecho, el capitán dijo, señores, vamos a tratar de hacer un aterrizaje forzoso, estamos desechando el combustible porque el tren de aterrizaje tiene un defecto, sigan las indicaciones. Y el pastor, en vez de angustiarse, gritó de alegría, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces pues la gente luego, alguien que grite así, está, ¿qué? Loco. Y se acerca, ¿y por qué dice aleluya? Me voy a graduar, voy a usar la fe. Y empezó a dar órdenes y empezó a decir, tú me has puesto en este avión y tú has dicho que jamás dejas avergonzar a un creyente y jamás voy a morir de forma violenta y toda esta gente va a ser bendecida. Ordeno un aterrizaje sin problemas y que todos salimos vivos. ¿No fue así que hizo Pablo cuando su barco se estaba hundiendo? Les dijo, tengan ánimo, Dios me dijo que nadie se va a morir. Aleluya, aleluya. Y dicen que cuando iba a empezar, el sistema de aterrizaje solito bajó y aterrizó como sin nada. ¿Cuántas veces ante los problemas tú usas el miedo? Te angustias en vez de gritar aleluya, gloria a Dios. La gloria de Dios se va a manifestar ante este problema. Todo consiste en cómo estás operando tú. Si operas en tus 5 sentidos vas a ver el problema. Capítulo 14, versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, fíjate, si eres tú, manda que yo vaya a ti, ¿qué? O sea, yo quiero caminar como tú caminas. Y tú eres mi Señor, dame la orden. ¿Cuál orden había recibido antes Pedro? Cruzar. ¿Y qué usó Pedro? ¿Su forma qué? Sus fuerzas. Pero aprendió algo. Aprendió que su Señor camina de forma diferente. Y digo, ay, ahora yo quiero caminar como tú, quiero andar en tus niveles. Fíjate cuál es la respuesta. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué más? Y él le dijo, ven.
Y descendiendo Pedro de la barca, oh, hermanos, tienes que salirte de tus sistemas naturales. Si tú estás acostumbrado para salir, solventar tus finanzas, pedir prestado, ya salte de esa barca. Esos barcos son las formas en que te conducen. Cualquier cosa que tú te estés agarrando para moverte, que no sea la palabra de Dios, bájate de ahí. Pedro hizo, ¿qué hizo? Descendiendo Pedro de la barca, caminaba, ¿qué? Sobre las aguas para ir ¿a dónde? ¿Y por qué caminaba? Porque había sido apto ¿para qué? Para participar de las cosas de Dios. Dios le dio las aptitudes para llevarlo. Hay gente que dice, se requiere actitud. Son dos cosas diferentes, actitud y aptitud. Aptitud va más en las cualidades, la forma cualitativa, o sea, las características que te llevan a cumplir algo. Pues esas características no son tuyas, Dios te las dio. Tú eres apto por Él. Yo soy apto para caminar como Dios. ¿Por qué? Porque Él me ha hecho apto. Hay gente que dice, es que yo no puedo, hermano, es que me siento muy... A veces hay gente que le estoy enseñando para predicar. ¿Sí? Dice, ay no, hermano, póngame a hacer lo que sea. Pero predicar no me siento preparada. No, sé que no está preparada, pero sí está con las aptitudes. Porque Dios dice que cuando tú abres tu boca, Él la llena. Así que no te preocupes por eso. El predicar es el trabajo más honroso. No hay trabajo mejor, porque del único trabajo donde va a haber un galardón es de ser predicador. Él no te va a dar galardones. Si te dan galardones por doctor o maestro que sea aquí, pero en el cielo, en el tribunal de Cristo, no, vamos a recibir al doctor fulano de tal y darle su premio por ser doctor y por... No, allá no. Allá es, vamos a recibir a Andrei Fedorenko, predicador de palabra de fe, y va a anunciar todo lo que estuvo enseñando. ¡Wow! ¿Te da gusto? Así que es mejor ser predicador. Bueno, estamos comprendiendo eso. Jesús se estaba moviendo. Pedro le dijo, quiero ir. Ven. Pero ¿qué hizo Pedro? No puedes operar en los dos sistemas al mismo tiempo. El sistema de Dios es fe. El sistema de mundo son ojos. ¿Qué hizo Pedro? Vio. Se puso sus ojos en el problema, puso los ojos en el viento contrario, pero al ver el fuerte viento tuvo que, cuando tú empiezas a ver los problemas, cuando ves la cartera que no tienes nada y tienes que pagar, cuando ves la cuenta del banco que no te han depositado, etcétera, y estás poniendo tu atención en eso, va a operar el sistema del miedo porque es información, y la fe viene ¿por qué? Y el miedo ¿por qué viene? También por el oír y usar tus 5 sentidos y por ver. Este se puso a ver el problema. ¿Y qué empezó a hacer? Y comenzándose ¿qué? A hundirse, dio voces. Podemos criticar a Pedro, pero ¿sabes una cosa? Fue el único que se atrevió. A lo mejor por un ratito sí empezó. Y la versión original dice que iba de subida. ¿Qué dijo Pedro? Quiero subir a ti, porque Jesús está en lugares altos, pues Él quiere que te muevas en esos niveles y vas en niveles de fe, vas en un proceso de subir. A lo mejor ahorita tus ofrendas son de 20, 30 pesos, ¿es un nivel de qué? ¿Es un nivel? No sé si sea primero o no, hay algunos que 30 pesos es mucho, sí, pero es un nivel. Si te quedas siempre dando lo mismo, te vas a quedar en ese nivel. Te lo pongo de esta manera. Si siembras una hectárea, ¿cuánto vas a cosechar? A ver, allá que es, que tiene dueño de parcelas. Si siembras una hectárea, ¿cuántas toneladas te da? Unas 18, pues él está en la bendición, hermano. Por eso le da 18 toneladas. Una hectárea. Si toda su vida siembra una hectárea, ¿cuántas toneladas le va a dar? 18 siempre. ¿Qué tendría que hacer él? Aumentar. A lo mejor va a sembrar 1,5 hectáreas. Entonces está siendo valiente, incrementando. Entonces ahora, si 1 hectárea te da 18 toneladas, 1,5 hectáreas, ¿cuánto te va a dar?
27 toneladas. Es salirte de tu barco de confort. ¿Sí? La escritura dice, si tú da y se os qué, dará. Si tú estás en los niveles de los cientos, vas a estar recibiendo ¿cuánto? Cientos. Si te vas en los niveles de miles, ¿cuántos vas a recibir? Si te vas al nivel de los 10,000, estás subiendo niveles financieros. Quiero ir a niveles diferentes. ¿Qué le dijo Pedro? ¿Puedo ir? Dime que vaya. Y Dios, ¿qué le dijo? Ven. Y él se bajó y empezó a subir, pero a lo mejor se quedó en un solo nivel y se puso a poner atención a las circunstancias en ese nivel y ya no subió a otro nivel, sino que empezó a decaer. Hay gente que empieza a dar y ve que sus finanzas empiezan a cambiar y llega un punto que dice, oye, como que ya estoy dando mucho, y empiezas otra vez. Estoy hablando nada más de finanzas, esto te lo doy en otros rubros. Sí. Son niveles los que Dios está llamando a moverte. La semana pasada te di 4 niveles financieros. ¿Alguien se los grabó? El primero, ¿qué se llama? Enriquecido. Segundo, próspero. Tercero, engrandecido. Y el cuarto, poderoso. 4 niveles. Y hay quienes que son enriquecidos, o sea, ganan y les sobra. Hasta ahí. Pero próspero es, gana, te sobra y tienes para dar más. Tercer nivel, ¿cuál es? Engrandecido. O sea, ya tienes una empresa. Y al final te vuelves influyente, te preguntan cómo se le hace. 4 niveles de prosperidad y de éxito. ¿Vamos bien? No se pierdan en eso. Enfóquense. La fe no usa tus 5 sentidos. La fe no cuenta cantidades. La fe le cree a Dios. Ahorita te voy a enseñar cuánto dio David de ofrenda. Una sola ofrenda. ¿Cuánto dio? Y su hijo Salomón, en una sola ofrenda, dio 1,000 borregos para sacrificio. ¿Cuánto cuesta un borrego? 5,000 por 1,000. 5 millones de pesos en una sola ofrenda. ¿Y qué sucedió? ¿Cuál fue la respuesta? Dios le dio promesa de ser el hombre más rico de su tiempo, porque honró primeramente ¿a quién? A Dios. Y Dios le cumplió. ¿Vamos bien? Ahora, fíjate, niveles. Pero Pedro tomó la decisión de operar en el otro sistema y se puso a ver el problema. ¿Cuántas veces ahorita sales creyendo de que todas tus deudas son pagadas en el nombre de Jesús y que vienen recursos de parte de Dios para que salgas de tus problemas financieros? Aleluya, gloria a Dios, ya oraron por mí, etcétera. Y mañana te hablan, oiga, vemos que usted no ha pagado, ¿sí? Vamos a embargarle. Entonces empiezas caray. A lo mejor todavía sigues un poquito fuerte, ¿no? Yo les digo, la Semana Santa son todos los días de tu vida. Todos los días son Semana Santa. ¿Sí? Inicias en el domingo de resurrección. Lunes de victoria. Martes de recuerdos. Miércoles de desánimo. Jueves, ayúdame Dios. Viernes, me voy a morir. Sábado, apenas llego. Y otra vez. Todo porque nada más dejas cada semana escuchar la palabra. Cuando todos los días debes de estar escuchando la palabra. Todos los días debes de tener un culto. Es más, yo estoy creyendo que en este lugar todos los días va a haber un servicio. O sea, que todos los días venir a escuchar palabra tras palabra. Imagínate, por ahí los que sirven aquí. No, va a haber más servidores, pues, o sea, un grupo un día, otro grupo, pero imagínate todo el tiempo estar escuchando palabra, todos aquí bien fuertes, y no estás dependiendo de que el pastor, si el pastor siempre tiene que venir, hola hermano, aleluya, gloria. Ya ni le pregunto cómo está. Le digo, ánimo hermano, Dios está con usted. Y lleguen y apenas. Y todo por no estar escuchando, por estar operando en el otro sistema. En el otro sistema diario estás escuchando
Diario estás poniendo tu atención a los problemas. Diario estás alimentando ese sistema. Por eso te desanimas tanto. Por eso te vienes hundiendo. Y Dios te llamó, hey, ven. Te llamé a que estuvieras por encima de los problemas. Debes de aprender a operar. Vamos a ver cómo opera un rey celestial. Vamos a Isaías, por favor. Capítulo 11, versículo del 1 al 4. Vamos a aprender algo importante. ¿Por qué voy a tomar decisiones? No voy a usar los 5 sentidos. Los 5 sentidos engañan. Vete a un desierto y hay espejismo. ¿Saben lo que es un espejismo, no? Hay gente que está ilusionada o ve apariencias. Hay gente que juzga según las apariencias. Hay gente que ve a alguien feo y dice, no, ese no. Y resulta que es un rey león. A lo mejor es una bestia, una apariencia, pero es bien romántico en la intimidad. Raros son los que somos así desde el principio, hombre. Por eso Dios jamás va a juzgar según tu apariencia. Juzga tu corazón. Él te conoce en tu corazón. ¿Vamos bien? Fíjate lo que dice la Escritura. Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando de Jesucristo y está hablando de ti y de mí. Amén. Y reposará sobre él el espíritu de Yahweh. Fíjate qué características tiene este espíritu. ¿Cómo es mi Señor Jesús? Por lo tanto así soy yo. A ver, di, ¿cómo Él es? Así soy yo. Lo que opera en Él, opera en mí. Ahorita te voy a enseñar esa cita. Dice, en mí hay espíritu de ¿qué? Entonces ya no digas que eres menso. En ti opera un espíritu de ¿qué? ¿De qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y el último, respeto, honor. En ti hay un espíritu de honor hacia Dios. Amén. Versículo 3. Y este espíritu, fíjate lo que te hace. Este espíritu te hace entender diligentemente en el temor de Dios. Te va a enseñar a que no juzgues según ¿qué? La vista de tus ojos, ni tomes decisiones por lo que oigan ¿qué? Tus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. ¿Y qué más? Y tomará decisiones con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá a la tierra ¿con qué? ¿Cómo va a tomar el control? Con lo que habla, con lo que dice, con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Qué te enseña Dios? A que tomes las decisiones por lo que dice la palabra de Dios, no por lo que ven tus ojos. A lo mejor la situación está muy fea, pero Dios dice, no temas, yo te voy a librar de ese problema. ¿Qué deberías de hacer una vez que escuchaste eso? Descansar. Si ya Dios dijo que Él se va a encargar, ¿me voy a poner a qué? A hacer un pastel. Vamos a descansar. Eso es la fe te mete en su reposo. Lo que Dios te habla es para que reposes. ¿Sí? Si tú ya veniste con Dios y le dijiste, tengo este problema, Señor, que ya sé que tú lo sabes, pero decido descansar en ti y a partir de ahora ya no opero en eso, sino te creo, significa que me estoy elevando y voy a caminar como tú. Y a ti ni te pesa ni el viento ni las olas, sino tú caminas tranquilo. Así decido a partir de hoy operar. Ya para descansar. Tu toma de decisiones no deben de ser tus ojos. Ay, hermano, es que la situación está muy fea. Pues no la vea. Si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo. Y vuelvo a decir, esas citas las toman de forma religiosa. Es que no veas a aquella muchacha. Saca tus ojos. Ajá. Está diciendo, en el oriente es como una metáfora, algo que se quiere decir con un lenguaje diferente. O sea, te está diciendo, lo que te estorbe para seguir caminando en victoria, hazlo a un lado. Si tus ojos te están engañando, te están diciendo que te vas a morir, etcétera, etcétera. Porque hay gente que se pone a ver los exámenes del doctor, ni siquiera lo sabe leer. Pero ya el doctor le dijo, usted tiene esto y esto y esto y esto. Entonces, ¿entró qué? O el oír miedo. Entonces, claro, es una realidad natural, pero la realidad espiritual, ¿qué dice? No tengas miedo porque yo estoy ¿qué? Contigo. Yo soy Yahweh Rafa. ¿Qué significa Rafa? Soy tu sanador.
y mi palabra es vida a los que las hallan y medicina a tu cuerpo. Wow, entonces, aunque los médicos hayan dicho esto, yo decido creerle a Dios. Y ya no pongo mis ojos en lo que dicen los médicos, pongo mis ojos en lo que dice Dios. Y voy a caminar en ello. Amén. Vamos a ver, hasta los líderes y profetas tropiezan en eso. Vamos a Primera de Reyes. La circunstancia no es la realidad completa. Cuando te dice el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra ¿qué? No pasará. Tú debes de actuar no según tus ojos, sino según ¿qué? ¿De dónde viene la fe? De esta palabra, de escuchar esta palabra. Esta palabra te describe su voluntad. No lo que sucede, es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está escrita y es buena, agradable y perfecta. A lo mejor es un cáncer y esa no es la voluntad de Dios. Tú tienes que creerle a la voluntad de Dios, no creerle a esa realidad momentánea. Ahorita te voy a enseñar cómo traer la realidad de Dios a la realidad de la tierra. Es que pues es lo normal, hermano. Eso es lo normal para ti, para mí no. Para mí lo normal no es estar fregado. Para mí lo normal es de que si a mi familia se le antoja algo, tengo para eso, en el nombre de Jesús. Eso es una bendición, ¿no? Ay, se me antoja un helado de chocolate, su helado de chocolate. ¿Por qué? Porque hay bendición. Eso es lo normal, ¿sí? No, es tener abundancia. Es muy feo recibir una quincena y estarla programando para los próximos 14 días. Eso es feo. Es muy triste, ¿sí o no? Eso es una administración de guerra. ¿Sí sabían eso? Primera de Reyes. Aquí describe la historia de un profeta llamado Elías. Este profeta Elías, Primera de Reyes, capítulo 17. No voy a leer todo, ustedes tienen que leer todo el 17 para que entiendan. Nada más voy a leer los últimos 3 versículos y los primeros del capítulo 18. Ahí les va la historia. Un rey se casó con una bruja llamada Jezabel. Ella era una adoradora de la reina del cielo. El término reina del cielo no se le da a María, se le daba desde antes a una deidad, a una diosa llamada Acera, ¿sí? Y adoraba a Baal, que eran demonios pues. Y se casó este hombre, este rey de Israel, con esa mujer. Pues esta mujer le torció el corazón y empezó a adorar y empezó a perseguir a los predicadores de Dios. A tal punto que pastor que encontraba, pastor que mataban. Eso le gusta al diablo, que no haya predicadores. Por eso tu trabajo debe de ser orar por mí. ¿Sí lo entiendes de esa manera? Ora por mí y por todos los que están predicando. Mi trabajo es dar la vida por ti. ¿Sí? Estoy estudiando para enseñarte. Pero tu trabajo es que no haya falta de un predicador. Por eso aún la Biblia dice, traer los diezmos y las ofrendas al alfolí y haya alimento en donde. Ahora están entendiendo por qué es el proceso. Pero ¿qué es lo que sucedió? Se empezaron a matar y solamente quedó un profeta. Hubo un hombre que escondió a 100 en una cueva y nada más les llevaba agua y pan. O sea, ¿a quién le gusta predicar con pan y agua? En cambio, este profeta, llamado Elías, dijo, como hay falta de predicadores, va a haber falta de lluvia. La lluvia representa la bendición. Cuando tú dejas de escuchar la palabra de Dios, deja de fluir la lluvia, porque es la palabra lo que hace que cambie. Por eso es tan importante que no deje de haber predicación. Entonces dejó de llover y hubo gran sequía, a tal punto que un día Dios dijo, quiero bendecir al pueblo. Para esto este profeta fue sustentado por cuervos, por una mujer que ni siquiera era judía, una mujer de otra nación, le dio de comer y Dios bendijo a esa mujer porque esa mujer bendijo al profeta. Y enfrentó a 400, ahí dice, 400 sacerdotes de Baal. 1 contra 400 y dijo, a ver, el Dios que haga caer fuego del cielo, ese es Dios. Y empezaron los 400 y gritaban y hasta se cortaban y hacían sus danzas. Sí, o sea, operaban en eso y no cayó. Y hasta el profeta solo dijo, griten, a lo mejor no escucha. Y cuando llegó el tiempo de Elías,
Él preparó el sacrificio como debe de ser y se entregó la primera ofrenda, que por muchos años no se había entregado una ofrenda. Tuvo que poner la ofrenda del sacrificio para Dios. Tú puedes ofrecer muchas cosas para diferentes cosas, no va a producir lluvia. Pero cuando tú ofreces algo a Dios, la respuesta va a ser lluvia. Y Dios mandó lluvia, a tal punto que agarró Elías y empezó a perseguir a los profetas de Baal y los deshizo. Sí. Pero la bruja mayor se enojó. Sí. Fíjate, está buena la historia, ¿verdad? Es capítulo 19. Vamos al capítulo 19, discúlpeme. Tienen que leer capítulo 18 y 19, ¿eh? Bueno, lean desde el 17. Es más, lean toda la Biblia. Pues, ¿para qué me ando entreteniendo diciéndole capítulo? Lean toda la Biblia y ya, hombre. Capítulo 19, versículo 1 dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, fíjate, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Y qué hizo el profeta? Su primera cosa mala que hizo en el 3. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Vio. Puso su atención al problema. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Tú crees que Dios no lo iba a salvar? Si había hecho Dios caer fuego del cielo, ¿tú crees que no iba a responder? A ver, imagínate esto. Dios te levantó y te tiene en su mano. ¿Tú crees que va a hacer esto? La Biblia dice que tu vida está escondida en Cristo. Él te agarra así y aquí te tiene. Lee Colosenses 3 del 1 al 4 y vas a ver ahí lo que dice. Yo un día estaba muy angustiado por ciertas cosas, ¿sí?, de mi vida, y Dios me lo mostró, por eso te lo digo. Digo, ¿tú crees que voy a hacer esto como si fueras mosca? Yo te he tomado y guardo tu vida y yo garantizo que nada va a pasar en tu vida. Aleluya. Y empezó a ver la solución. Cuando dejé de preocuparme por el problema y me gocé en lo que Dios decía, los problemas empezaron a salir. Si el pensar en el problema te va a traer beneficio, échale ganas, piénsalo. Es más, hasta haz una película de tu problema y repítelo varias veces, ¿sí? ¿Para qué me publicito yo? Yo publicito a Jesucristo, no mi vida, ¿sí? Tengan cuidado con estar platicando sus cosas. Cada vez que platicas tus cosas le sigues dando vida y luego se las estás entregando a gente que a lo mejor ni siquiera va a administrar bien esas cosas. Mejor acude con alguien que sabes que te va a dar un consejo de bendición y que no va a dar información de lo que tú estás pasando. ¿Vamos bien? Viendo el peligro. Ahora, vamos, 2 de Corintios, vamos a empezar a traer las cosas que no se ven. Primero, vamos a definir la fe. ¿Qué dice la Biblia que es la fe? Hebreos 11:1. La fe es estar cierto de lo que Dios te anunció. Poder ver lo invisible. Eso es lo que es la fe. La fe no es esperanza, no es mañana. Yo creo que un día Dios va a hacer eso. Eso no es fe. La fe es, Dios lo dijo, lo creo. Es una realidad en mi vida. Pero no se ve todavía con tus ojos físicos, pero con mis ojos espirituales ya lo vi. Yo tengo capacidad de ver lo invisible. Simplemente requiero fe para relacionarme con Dios. Dios es invisible, mas sin embargo yo lo veo. ¿Usted ve? Sí, a través de su palabra. Las palabras forman imágenes, ¿sí o no? Porque Dios quiere que estés escuchando sus palabras para que estés formando las imágenes correctas. Tú escuchas malas noticias. ¿Qué escuchó el profeta? Que mañana lo iban a copelas o cuello. Le iban a dar cuello. Entonces, ¿qué imagen se formó? El de... ¿Y qué hizo? Patitas, ¿para qué las quiero? En vez de dejar, yo no escucho eso. Y escucho a Dios, que Dios me librará de muerte y que ningún arma forjada contra mí prosperará en el nombre de Jesús. Y formarse la imagen de un Dios protector, cuidando. Las palabras forman imágenes. ¿Vamos bien? La fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No hay fe sin escuchar palabra. La fe viene ¿por qué? El oír. ¿Y el oír qué?
No, no me digas que tienes mucha fe si jamás has abierto la Biblia o escuchado la palabra de Dios. Tendrás fe en otra cosa, en la religión o lo que sea, pero Dios no lo puedes decir que es un mentiroso. Dios dijo, la fe viene cuando tú oyes mi palabra. Solamente así viene la fe, no viene de otra manera. Ahora bien, 2 Corintios, y vamos a ver cómo se debe de operar. Capítulo 4, versículo 13, dice la escritura, pero teniendo el mismo espíritu de fe, levanten la mano los que tienen el espíritu de fe. Fíjate cómo opera el espíritu de fe. Conforme a lo que está escrito, el espíritu de fe, ¿en qué se basa? En lo que está escrito. Y ahorita vamos a ver el ejemplo de Abraham. Abraham se basó en algo que estaba escrito. Me hizo padre de muchas gentes. ¿Cómo le respondía Jesús a Satanás cuando era tentado? Escrito está. Aquí está escrito, Satanás. Satanás puede decir misa, pero la palabra de Dios es una. Lo que puedas decir tú, pero Cristo dijo esto. Y yo opero según lo que dice Jesús. Fíjate, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. ¿Y qué debes de hacer? Hablar lo que estás creyendo. No hables el problema, habla lo que estás creyendo. Ay, es que mi hermano me van a embarcar esto. Eso no es, eso es fe negativa, es miedo. Estás hablando tus miedos y eso te va a suceder. Porque la Biblia dice que lo que tú hables, eso es lo que estás atrayendo a tu vida. Entonces tienes que aprender a hablar lo que está escrito, aún en contra de la situación. A lo mejor la situación te dice, no tengo dinero. Y te ponen adrede hasta la canción de Juan Gabriel. Pero Dios dice, nada te faltará. Está operando la ley de la fe. ¿Y qué tienes que hacer? Creerlo y qué más. Y empezar a hablar. Tu cartera te dice, no hay. Tú le dices, mentirosa. Dios dice que está repleta de billetes y de los buenos. En el nombre de Jesús. Ya ves, porque hay carteras llenitas, pero llenas de notas. La fe. Creo a Dios y lo hablo. Dios me dijo que soy millonario, me acepto como un millonario en el nombre de Jesús. Dios me dijo que soy santo, yo soy santo en el nombre de Jesús. Dios me ha dicho que soy autoridad, yo opero en autoridad en el nombre de Jesús. Lo creo y lo hablo. ¿Vamos bien? Verso 16. Vamos a terminar el 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también ¿qué? Declaramos la palabra de Dios. Ay, ¿cómo estás? Cansado. Ay, a veces es viernes, todo bien cansado. ¿Y qué dice la escritura? Que Él te renueva tus fuerzas. En vez de decir que estás cansado, en el nombre de Jesús tengo nuevas fuerzas de parte de Dios. En el nombre de Jesús. A veces yo ahí en la universidad les digo, está chavo. Es que cansado. Y nada más estudias tú. Y tú estás cansado. Una vez llegó una persona, un joven, y dijo, ay, estaba bien cansado, no hice la tarea. Yo me propuse desde esa vez, dije, no importa el estado, pero nunca voy a dejar de presentar un trabajo. Capítulo 4, verso 16. Por tanto, ojo, esto, me gusta esto, no desmayo. Di conmigo, yo decido no desmayar en el nombre de Jesús. Eso es importante, es una decisión. Dios tampoco puede actuar si tú no decides. Necesita tu decisión, tu libre albedrío. Él necesita que le creas para que Él opere. Yo no desmayo, dice, no desmaya. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va ¿qué? Desgastando, el interior no obstante, ¿qué sucede? Ay, me estoy rejuveneciendo. Me rejuvenezco de día en día. Verso 17, ahí te va. Voy a calificar los problemas, no importa cuál sea el que tienes. Lo voy a calificar según Dios. Te voy a decir cómo es tu problema, según Dios. Porque está leve, tu problema ¿cómo es? Leve. Tú eres el que lo haces grandote. Dice la escritura, porque esta leve tribulación, ¿y qué más? Es momentáneo.
Tu problema es momentáneo, no es eterno. El eterno eres tú. Eterno es la palabra. Todo tu problema, ay, es que ya llevo muchos años. Pues es que tú lo has alargado, porque no estás operando como debe de ser. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es para que te levantes ante las situaciones. Esas situaciones van a servir para que tú manifiestes la gloria de Dios. Amén. Verso 18. Fíjate cómo debes de operar. No mirando las cosas que se ven. No pongas tu atención en el problema, en las cantidades. Cuando vayas a comer, no pongas tu atención en la columna derecha. ¿Sí o no, verdad? La columna, el precio, ¿no? Y ahí le dices a tu hijo, mira tú, uno de a 5. Ay, papá, pero yo no tomo café. De a 5, café con leche. Hay gente que así, o sea, va a comer en un restaurante y ve los precios. ¿Todo por qué? Porque pones tus ojos en lo que se ve, no mirando las cosas que se ven, sino las que ¿qué? Porque los problemas que son, ahí dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son ¿qué? Los problemas que son temporales, pero las promesas de Dios son eternas. Fija tu atención en la palabra, no uses tus ojos, usa la fe. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? No lo que dicen tus ojos o lo que dice una persona. Llegó una vez, hermano, es que hay un rumor que van a hacer corte de personal en el nombre de Jesús. Le dije, a ver, mijo, ¿usted es diezmador? Ah, sí. Entonces, ¿de qué tiene miedo? Aparte que sería el último que recortan, significa que si lo recortan es porque Dios ya le tiene algo mejor para usted. Así dice la Escritura, el diezmo abre las ventanas de las oportunidades a tu vida. No pongas tu atención a los problemas. Lo que dice Dios es la garantía. Última cita, ya voy a terminar. Amén. ¿Sí? Romanos capítulo 4, verso 16. Por tanto es por fe para que sea por el favor de Dios. No puedes usar otro mecanismo, No se puede usar otro mecanismo. No se usa la religión. Ay, voy a ayunar. Eso no es fe. Si tú piensas que con el ayuno va a cambiar la actitud de Dios, no. El ayuno tiene otra enseñanza y después se los voy a enseñar. Dice la Escritura, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda ¿qué? Es fe. Versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Ojo, Abraham escuchó una palabra y esa palabra fue escrita. Dios dijo, voy a escribir esto. Te he hecho por papá de muchas ¿qué? De muchas gentes, muchas generaciones. Delante de Dios. ¿Y qué hace Dios? A quien creyó. ¿Qué hizo Abraham con Dios? Le creyó. ¿Y qué hace Dios? Da vida ¿qué? Y llama las cosas inexistentes, las llama a que existan. En vez de decir, Señor, te pido por mi hijo que es un rebelde, llama las cosas que no son. Gracias, Señor, por la vida de mis hijos, porque tú los has establecido como gente honorable, cabeza y no cola, gente que me honra en el nombre de Jesús. Llama las cosas que no existen a la existencia. Eso es palabra de fe. ¿Hemos aprendido? ¿Sí? La palabra de Dios debe de ser lo que maneja tu vida. Deja de tomar decisiones por lo que oyes o lo que ves. Toma decisiones. Si no sabes, si tienes duda, pregunta a un experto. Háblame. Y me di, oye, tengo este problema. ¿Cómo voy a hablar? Y te voy a dar citas bíblicas. Fíjate lo que dice la Biblia. Esto y esto y esto y esto y esto. Toma decisiones correctas en vez de tomar lo contrario. Amén.